El aire en la galería de arte era frío, deliberadamente escaso, como si incluso el oxígeno fuese un lujo medido. Olía a pintura fresca, a metal pulido y a la ambición febril de mi hijo Julián. Caminé a través del espacio cavernoso, un mausoleo moderno de paredes blancas y obras de arte abstractas que costaban más que la casa en la que creció. Cada escultura retorcida, cada lienzo salpicado de colores caóticos, había sido financiado por mí. Yo era la arquitecta silenciosa de este teatro, la mecenas de una obra cuyo guión esa noche se me escapaba de las manos de forma irrevocable. Mi hijo Julián y su prometida Chloe eran el sol en torno al cual giraba este universo artificial. Él apuesto en su traje de diseño, pero con una sombra de inseguridad perpetua en los ojos, que solo una madre puede ver. Ella una visión de esmeralda y oro, con una sonrisa que era a la vez un arma y un escudo. Los observé desde la distancia, viendo cómo representaban su papel con una perfección ensayada. Chloe reía un sonido cristalino y vacío, mientras su mano enjollada y posesiva nunca se apartaba del brazo de Julián. Él asentía, sonreía, pero su mirada vagaba constantemente buscando algo en la multitud. Buscándome a mí, buscando mi aprobación como siempre. En mi mente pensé, he financiado este circo. Desde las paredes inmaculadas hasta las copas de champán que sostienen con tanta ligereza. Le compré un escenario a mi hijo, pero parece que él ha cedido gustosamente el papel protagonista o a otra persona. La confrontación era inevitable. Ocurrió bajo el resplandor de las luces de una cámara, cuando un periodista de una revista de negocios local, un joven con más ambición que perspicacia, se acercó a la pareja. Me acerqué movida por un sentido del deber maternal que se sentía cada vez más como una cadena. «Julián, un éxito rotundo», exclamó el periodista con un entusiasmo servil. «Algunas palabras para tu madre, tu primer ángel inversor, es Tendés». Julián pareció momentáneamente perdido. «Oh, por supuesto, yo estoy inmensamente agradecido por el apoyo de mi madre». Chloe, como siempre, intervino para tomar el control, su voz suave, como la seda pero con un filo de acero. «Julián es demasiado modesto. La verdad es que su talento, su visión, finalmente ha encontrado el terreno fértil para florecer». El periodista, sintiendo una historia, se volvió hacia mí. Su sonrisa era depredadora. «Señora Grant, debe de estar increíblemente orgullosa. ¿Cuál es su regalo para celebrar este magnífico logro?» El silencio que siguió fue una obra de arte en sí mismo, una creación de Chloe. Dejó que la pregunta flotara en el aire, atrayendo la atención de los que nos rodeaban como polillas a una llama. Luego me miró, pero sus palabras estaban destinadas al periodista, a la cámara, al mundo. Oh, el mayor regalo que Evelyn podría darnos ahora. Comenzó su tono cargado de una falsa dulzura que era más venenosa que cualquier insulto directo. Es su total confianza y dar un paso atrás para que Julián pueda volar libre sin ninguna carga. Cada palabra fue una daga envuelta en terciopelo. Dar un paso atrás, volar libre, carga. Analicé la elección de cada término. No era un desliz. Era un asesinato de reputación ejecutado con precisión quirúrgica, diseñado para pintarme como una matriarca controladora que sofocaba el genio de su hijo. La sonrisa del periodista vaciló. Un murmullo incómodo recorrió el pequeño círculo de espectadores. Yo no me inmuté. No les di el drama que anhelaban. En lugar de eso, una calma gélida se apoderó de mí. Avancé un paso, mi mirada fija, no en el periodista, sino en Chloe. Puse una mano sobre el hombro de Julián, un gesto que parecía maternal, pero que era una afirmación de propiedad. «Gracias por aclarar los términos de manera tan pública, Chloe». Dije, mi voz, tranquila pero cortante cada sílaba, una esquirla de hielo. Ahorra una cantidad considerable de tiempo. Sin otra palabra me di la vuelta. Mi retirada fue un acto de poder. La multitud se abrió ante mí, un mar que se partía para una reina que abandona su corte caída en desgracia. Caminé con la espalda recta, sintiendo sus miradas en mi nuca, pero sin vacilar. Dentro de la fría quietud de mi coche el silencio era absoluto.
No lloré. No sentí rabia. Sentí claridad. Una claridad brutal y liberadora. En mi mente pensé han cometido un error fatal. Creen que esto es una batalla emocional donde las lágrimas y las palabras hirientes son las armas. Pero sin saberlo, han arrastrado la guerra a mi territorio un tablero de ajedrez estratégico. Y en este tablero, yo ya les llevo 10 jugadas de ventaja. Saqué mi teléfono. Mis dedos se movieron con una precisión firme sobre la pantalla. Un solo mensaje a un solo destinatario, mi abogado. Activa el protocolo Tormenta. Cuando te traicionan, algunas personas se derrumban. Sí. Otras, sin embargo, se vuelven más peligrosas que nunca, porque siempre estuvieron preparadas. ¿A qué tipo de persona perteneces tú? Regresé a mi biblioteca, el santuario de silencio y estrategia, que era el verdadero centro de mi poder. Aquí, entre las paredes forradas de caoba oscura y el olor a cuero viejo y a conocimiento encuadernado, el caos del mundo exterior no podía tocarme. El protocolo Tormenta no era un acto impulsivo de venganza. Era una sinfonía de movimientos calculados, una partida de ajedrez, concebida mucho antes de que el primer peón se hubiera movido. Y ahora era el momento de revelar la pieza clave de mi estrategia. Abrí una caja fuerte oculta, tras un retrato al óleo de mi difunto esposo Robert. Él, un hombre de honor y visión, siempre había entendido la necesidad de proteger lo que es nuestro no solo con muros, sino con cláusulas. Dentro no había joyas, ni fajos de billetes, sino un único y delgado portafolio de cuero azul marino. En la cubierta, grabado en letras doradas, se leía Proyecto Hotto Creative. En mi mente pensé, la memoria humana es selectiva, sobre todo cuando hay dinero de por medio. La gente recuerda la generosidad que recibe, pero convenientemente olvida las condiciones que la acompañan. Yo, por mi parte, siempre he creído en el poder de la palabra escrita. El portafolio se abrió con un suave suspiro, liberando el recuerdo de una tarde de hace 3 años en esta misma habitación. La escena se desplegó en mi mente con una claridad cristalina. Julián y Chloe sentados frente a mí, sus rostros iluminados por la codicia apenas disimulada. Eran más jóvenes, más ingenuos, pero la semilla de su arrogancia ya estaba allí. Estoy encantada de invertir en tu sueño, Julián, les había dicho entonces, mi voz cuidadosamente calibrada, para sonar como la de una madre orgullosa, no la de una inversora astuta. Este es vuestro capital semilla. Sin embargo, dado que es una suma considerable, mi abogado insiste en que todo quede documentado de forma apropiada. Por supuesto, Evelyn, había respondido Chloe con una sonrisa dulce y vacía. Solo es una formalidad. Se llama un acuerdo de préstamo convertible. Continué explicando el complejo instrumento financiero con la sencillez de una receta de cocina. En esencia, es un préstamo, pero para proteger mi inversión, me otorga la opción de convertirlo en acciones de la compañía en el futuro. También incluye algunas cláusulas estándar para la protección del inversor. Nada fuera de lo común. Observé cómo sus ojos se deslizaban sobre las densas páginas del contrato, sin leer, sin comprender. Sus mentes ya estaban gastando el dinero decorando su futura oficina, eligiendo sus títulos. Firmaron donde les indiqué sus rúbricas un floreo de ambición ciega. De vuelta al presente me puse las gafas de lectura. Mis dedos pasaron las páginas hasta encontrar la que buscaba, la cláusula 4E. En mi mente, expliqué para una audiencia invisible: un préstamo convertible es el caballo de Troya del mundo de la inversión. Por fuera parece un regalo, un gesto de apoyo incondicional, pero por dentro alberga un ejército legal listo para actuar en el momento preciso. Leí la cláusula en voz alta en el silencio de la biblioteca, saboreando cada palabra. En el caso de que el prestatario Julián Grant y Chloe Grant realice cualquier acción, ya sea pública o encubierta, que cause un perjuicio a los intereses financieros o a la reputación personal de la inversora Evelyn Grant, la inversora tendrá el derecho absoluto e irrevocable de activar la cláusula de conversión de forma inmediata
adquiriendo una participación mayoritaria del 51% de la empresa. Una sonrisa lenta y fría se dibujó en mis labios. Chloe, en su arrogancia, creía que sus palabras en la fiesta habían sido un cuchillo clavado en mi corazón. La pobre ilusa no tenía ni idea de que en realidad me había entregado la llave de su reino. Su asesinato de reputación no había sido un ataque, había sido el cumplimiento de un contrato. Ella misma había accionado la trampa que yo había colocado años atrás. Tomé una fotografía de la cláusula 4B con mi teléfono y se la envié a mi abogado, el señor Chen, con un simple mensaje de texto: prepara la documentación. El protocolo Tormenta tenía múltiples fases. La primera, la confirmación de la traición, había concluido con éxito en la galería. Ahora comenzaba la segunda, el asedio. No un ataque frontal, sino un lento y metódico corte de las líneas de suministro que mantenían a flote su frágil imperio de apariencias. En los negocios y en la vida, ¿confías en la lealtad incondicional de las personas o en las cláusulas IN? El protocolo Tormenta no fue diseñado para ser un instrumento contundente. Es una sinfonía de movimientos calculados, cada uno con su propio ritmo y propósito. La fase 2. El corte de las líneas de suministro estaba destinada a ser un sangrado lento, un ajuste gradual del dogal financiero. Pero un ataque, siempre he creído, puede venir de un flanco inesperado, y un general astuto debe estar preparado para alterar su estrategia en respuesta a nueva información. Esa nueva información llegó a la mañana siguiente no a través de un abogado o un investigador privado, sino a través de una videollamada de un número que había llegado a conocer bien en los últimos 6 meses. El rostro que apareció en mi pantalla estaba curtido y cansado, enmarcado por un cabello canoso y grabado con las profundas líneas de un hombre que había trabajado duro toda su vida. Era David Chen y era el padre de Chloe. David y yo no éramos amigos. Éramos aliados unidos no por el afecto, sino por una desafortunada realidad compartida ambos. Entendíamos la verdadera naturaleza de su hija. Era un hombre hecho a sí mismo, que había construido un exitoso negocio de construcción de la nada. Valoraba el trabajo duro, la integridad y la humildad, cualidades que su hija despreciaba. Me había contactado poco después del compromiso, una llamada difícil que supe que le costaba hacer. Sé que esto es poco ortodoxo, señora Grant, había dicho entonces con la voz pesada. Pero siento la obligación moral de advertirle. Mi hija. Ella ve a las personas como peldaños en una escalera. Tenga cuidado. Desde entonces se había convertido en mi informante silencioso y reacio. Aún tenía contactos en el mundo que Chloe tan desesperadamente quería conquistar, y ocasionalmente me pasaba susurros y advertencias. Lo hacía, creo, no para dañar a su hija, sino como una forma de penitencia por haberla criado. Evelyn dijo esta mañana, omitiendo cualquier formalidad: están haciendo un movimiento, uno estúpido. Me incliné hacia adelante, toda mi atención en la pantalla. Continúa David. Mi contacto en el Sterling Bank me llamó. Chloe y Julián estuvieron allí ayer por la tarde. Han solicitado una segunda hipoteca sobre la casa, una cantidad sustancial, $200,000. Permanecí en silencio procesando. La casa en cuestión era la que yo les había ayudado a comprar, aquella en la que mi nombre todavía figuraba en la escritura como copropietaria del 35%. Obtener una segunda hipoteca requeriría mi firma. No pueden hacer eso sin mi consentimiento. Afirmé más para confirmar los hechos que para cuestionarlos. David soltó una risa sombría. Esa es la parte estúpida. Le dijeron al banco que usted ya había firmado. Presentaron un documento de poder notarial otorgando a Chloe plena autoridad para firmar en su nombre. Falsificación. La pura audacia era casi impresionante. Ya no solo eran irrespetuosos, estaban cometiendo un delito grave. Este era un movimiento desesperado e imprudente, una señal de que estaban viviendo muy por encima de sus posibilidades y necesitaban una rápida inyección de efectivo.
La fiesta glamurosa, la ropa cara, la imagen cuidadosamente cultivada, todo era un castillo de naipes, y estaban tratando de extraer capital de mi activo para evitar que se derrumbara. El banco está haciendo su debida diligencia, continuó David. Están enviando la documentación a su dirección oficial para su verificación. Debería llegar en 1 o 2 días, pero pensé que debería saberlo ahora, que debería estar preparada. Estoy más que preparada, David, dije, mientras una fría resolución se apoderaba de mí. Gracias por la información. Como siempre se agradece tu integridad. Terminamos la llamada. El juego había cambiado. Mi plan inicial era dejarles sentir cómo aumentaba la presión financiera, verlos retorcerse, mientras las llamadas de sus proveedores quedaban sin respuesta. Les dejaría agotar sus opciones antes de revelar mi carta del triunfo con el préstamo convertible. Pero esto era una escalada que no había previsto. Habían tomado una batalla privada y corporativa y la habían arrastrado al terreno del fraude criminal. Ya no eran solo arrogantes e ingratos, eran peligrosos. Mi mente corría recalibrando la estrategia del protocolo Tormenta. El sangrado lento ya no era suficiente. Lo que se necesitaba ahora era un ataque quirúrgico y preventivo. Cogí mi teléfono no para enviar un mensaje, sino para llamar directamente al señor Chen. Señor Chen, dije en el momento en que respondió. Cambio de planes, aceleramos la fase 3. La fase 3 pude oír la sorpresa en su voz. Pero Evelyn, ni siquiera hemos ejecutado completamente la fase 2. Nueva información dicta un nuevo cronograma. Expliqué con calma transmitiéndole la información de David. Han intentado cometer fraude. Esto nos da una palanca que no podemos permitirnos desperdiciar. Pude oír el tecleo de su teclado mientras procesaba las implicaciones. Dios mío, murmuró. Son aficionados. Son necios, corregí. Y su necedad es nuestra oportunidad. Quiero que haga 2 cosas de inmediato. Primero, presente una medida cautelar de emergencia ante el tribunal para congelar toda actividad financiera relacionada con la propiedad en el 123 de Maple Drive. Cite intento de fraude y falsificación. Quiero esa casa bloqueada tan herméticamente que no puedan obtener ni una línea de crédito contra el gnomo del jardín. Considérelo hecho, dijo su voz ahora aguda y concentrada. Segundo, continué. El préstamo convertible. Olvídese de esperar. Quiero que el aviso de conversión se redacte y se entregue por mensajero mañana por la mañana, a su oficina en medio de la jornada laboral. Quiero que Julián reciba la noticia de que ya no es el propietario mayoritario de su propia empresa delante de todo su personal. Esto ya no se trataba solo de recuperar el control. Se trataba de enviar un mensaje. Se trataba de demostrar las consecuencias de subestimar a tu oponente. Chloe quería que yo diera un paso atrás. Yo haría más que eso. Les pisaría el cuello. Pensabais que el mayor regalo era mi desaparición, pensé, mirando por la ventana de mi biblioteca hacia el jardín tranquilo y ordenado. Estáis a punto de aprender que mi presencia era lo único que evitaba que vuestro mundo ardiera en llamas. ¿Crees que el error desesperado de un enemigo es la mejor oportunidad para atacar o es mejor ceñirse a un plan a largo plazo? La mañana siguiente no llegó con la promesa de un nuevo día, sino con el peso de una sentencia ya dictada. Mientras la ciudad despertaba en una bruma de normalidad, 2 tormentas silenciosas pero devastadoras estaban a punto de desatarse. Yo desde la calma de mi biblioteca observaba el amanecer no con anticipación, sino con la certeza solemne de un general que ya ha trazado el mapa de la batalla y solo espera los informes del frente. El primer golpe no fue un estruendo, sino un silencio. A las 9:01 de la mañana, el señor Chen presentó la medida cautelar de emergencia ante el tribunal. A las 9:30 un juez la firmó. A las 10, la orden fue bien enviada electrónicamente a la central del Sterling Bank. Y a las 10:05, la cuenta bancaria conjunta de Julián y Chloe, así como cualquier línea de crédito asociada a la propiedad de Maple Drive, fue congelada. El flujo de dinero que alimentaba su existencia artificial se detuvo de repente como un corazón que deja de latir.
Imagino la escena Chloe quizás en una boutique de lujo, deslizando su tarjeta de crédito para una compra impulsiva. La humillación del pago denegado. La llamada furiosa a Julián, quien a su vez llamaría al banco solo para encontrarse con un muro de jerga legal cortés, pero impenetrable. Activos congelados. Orden judicial. Palabras que no entenderían del todo, pero cuyo efecto sería brutalmente claro. El pánico comenzaría a filtrarse, una mancha de tinta fría, expandiéndose por el papel secante de su confianza. Pero ese fue solo el bombardeo preliminar, diseñado para desorientar y sembrar el caos. El ataque principal, el golpe de gracia, estaba programado para el mediodía. En la oficina de JT Creative, el ambiente, según supe después, era de una euforia contenida. El éxito del evento de lanzamiento todavía resonaba en los pasillos de cristal y acero. Los empleados jóvenes y ambiciosos sentían que estaban en el centro del universo, trabajando para la nueva pareja de oro de la ciudad. Julián y Chloe, a pesar de la llamada del banco, probablemente intentaban proyectar una imagen de control, atribuyendo el problema a un error administrativo. La arrogancia es un narcótico poderoso. A las 2 en punto, un mensajero entró en la recepción. No era un repartidor de comida ni un florista. Era un hombre con un traje discreto que llevaba un único sobre de cartón rígido. Preguntó por Julian Grant, especificando que el paquete debía ser entregado en mano y requerir firma. El heraldo anónimo del destino fue conducido a la oficina de Julián, una pecera de cristal desde la que él y Chloe observaban su pequeño reino. El mensajero entró, obtuvo la firma de un Julián ligeramente irritado por la interrupción y se marchó sin decir una palabra. El sobre yacía sobre el escritorio de Caoba, su misma presencia una anomalía. No era una factura ni una invitación. Tenía el peso y la formalidad de algo importante, algo final. ¿Qué es?, preguntó Chloe, su curiosidad teñida de impaciencia. Julián rompió el sello. Dentro no había una carta, sino un fajo de documentos legales densos y numerados. En la primera página, en negrita y mayúsculas, estaba el título Aviso de ejecución de conversión de préstamo. Julián leyó las palabras, pero su mente se negaba a procesar su significado. Eran un lenguaje arcano, una jerga legal que, sin embargo, deletreaba una palabra que entendía perfectamente Ruina. Chloe se inclinó sobre su hombro, sus ojos recorriendo el texto con más rapidez. Su comprensión fue más rápida, más brutal. ¿Qué significa esto?, balbuceó Julián, mirándola su rostro pálido. Significa, dijo Chloe, su voz, un susurro estrangulado desprovisto de toda su dulzura artificial, que tu madre acaba de quedarse con todo. El zumbido de éxito en la oficina se convirtió en un silencio sepulcral roto, solo por el sonido del papel temblando en las manos de Julián. Los empleados, fingiendo trabajar, observaban la escena a través de las paredes de cristal. Vieron el color desaparecer del rostro de su jefe. Vieron a Chloe dar un paso atrás, su mano cubriendo su boca, en un gesto de horror puro. Vieron a Julián desplomarse en su silla, los documentos cayendo de sus manos y esparciéndose por el suelo como las cenizas de su futuro. En ese preciso momento mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto del señor Chen. El águila ha aterrizado. Cerré los ojos no con alegría, sino con una profunda sensación de finalidad. No había destruido la empresa de mi hijo. Había realizado una adquisición hostil para salvarla de sí mismo y de la mujer que lo había llevado al borde del abismo. No les había quitado su futuro. Les había presentado la factura por su pasado. Esto no era un final. Era una auditoría. Y el balance de sus vidas estaba a punto de ser expuesto, con cada deuda moral y cada pasivo de carácter sacado a la luz. Cuando la justicia llega, ¿crees que es más satisfactoria como un trueno repentino que sacude los cimientos o como el lento e inexorable avance de la marea que se lo traga todo? Las secuelas de una blitzkrieg no son una celebración. Son un silencio ensordecedor lleno del humo de la ruina. La oficina de paredes de cristal de Kids Creative se había convertido en una pecera de desesperación.
Los empleados permanecían congelados en sus escritorios fingiendo trabajar, pero en realidad intercambiando miradas, susurrando en sus aplicaciones de chat su lealtad a la marca, evaporándose con cada segundo que pasaba. Dentro de la pecera, Chloe y Julián estaban atrapados entre los escombros de su propia ambición. El shock inicial había dado paso a una amarga y tóxica lluvia de consecuencias. «Esto es tu culpa», gritaba Chloe, su voz despojada de su encanto pulido, ahora cruda y fea. Le arrojó una pila de papeles a Julián. «Te dije que era una serpiente. Te dije que te encargaras de ella, que la cortaras de raíz, pero fuiste demasiado débil». «Mi culpa», gritó Julián, de vuelta a su rostro una máscara de desesperación. «Tú fuiste la que la provocó en público. Una carga, Chloe. Era realmente necesario. Provocaste al dragón y ahora te sorprendes de que nos hayamos quemado». De tontos, su discusión era una predecible y patética espiral de culpas. Era el sonido de dos parásitos volviéndose el uno contra el otro, ahora que el huésped había sido eliminado. No necesité presenciarlo, pero podía imaginarlo perfectamente. Lo había visto una docena de veces en salas de juntas después de adquisiciones hostiles. Los débiles siempre buscan a alguien más a quien culpar por sus propias insuficiencias. Finalmente, Julián hizo lo único que siempre hacía cuando estaba acorralado: llamó a su madre. Mi teléfono vibró en el escritorio a mi lado. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, no con la calidez de una madre, sino con la eficiencia cortante de una nueva accionista mayoritaria. Evelyn Grant. «Mamá, mamá, ¿qué has hecho?». Su voz estaba rota, la voz de un niño, no la de un hombre. «Lo has destruido todo. La empresa, las cuentas, todo se ha ido». «No he destruido nada, Julián», respondí, mi tono nivelado y desprovisto de emoción. «He protegido mi inversión de la mala gestión y el fraude. Lo que estás experimentando no son mis acciones, sino las consecuencias de las tuyas. Si tienes preguntas específicas sobre las operaciones corporativas, por favor dirígelas al señor Chen. Él actuará como presidente interino. No volveremos a hablar de esto directamente». Colgué antes de que pudiera responder. Eso lo sabía, sería el golpe más doloroso de todos. No la pérdida de la empresa, no la pérdida del dinero, sino la ruptura del último cordón emocional. Ya no podía apelar a mí como un hijo. A partir de ahora tendría que tratar conmigo como su jefa. El silencio que siguió a este último y decisivo clic debió ser aterrador para ellos. Era el silencio de una puerta cerrada, una caja fuerte sellada, un futuro que ya no controlaban. Y en ese silencio, la mente desesperada y narcisista de Chloe comenzó a urdir su siguiente movimiento. Si no podía ganar en el campo de batalla de las finanzas y la ley un mundo que no entendía, arrastraría la guerra al fango. Atacaría lo único que creía vulnerable: mi identidad como persona. Intentaría pintarme no como una estratega competente, sino como una anciana senil y vengativa. 2 días después estaba en mi biblioteca, no leyendo, sino jugando una partida de ajedrez contra mí misma. Es un ejercicio que encuentro clarificador, que te obliga a anticipar no solo el mejor movimiento de tu oponente, sino también el tuyo. Estaba contemplando un gambito de dama cuando sonó el timbre. «Mi ama de llaves». María respondió. Un momento después, apareció en la puerta de la biblioteca con expresión preocupada. «Señora, hay 2 personas aquí para verla», dijo en voz baja. «Dicen que son del Departamento de Servicios de Protección para Adultos». Sentí un destello no de sorpresa, sino de satisfacción. Predecible, pensé. Coloqué a mi reina de nuevo en su casilla de salida. «Gracias, María. Por favor, hazlos pasar y tráele otro café al señor Chen. ¿Quieres?» Me levanté mientras los 2 trabajadores sociales entraban en la habitación. Eran profesionales, un hombre y una mujer de unos 40 años, vestidos con ropa sensata y discreta. Sus rostros eran neutros, entrenados para no mostrar juicio. Pero vi un destello de sorpresa en sus ojos cuando me vieron lúcida, bien vestida, en un hogar que era el epítome del orden, y luego otro cuando vieron al señor Chen sentado tranquilamente en un sillón de cuero, con un maletín a sus pies. Esta
No era la escena de negligencia de ancianos que les habían hecho esperar. «Señora Grant», preguntó la mujer. «Soy Sarah Jenkins y este es mi colega Mark Calloway. Recibimos un informe anónimo expresando preocupación por su bienestar». «¿Preocupación?», pregunté levantando una ceja. «Por favor, siéntense. Cuéntenme más». Se sentaron al borde del sofá con aspecto ligeramente incómodo. «El informe alegaba», comenzó el señor Calloway, consultando su bloc de notas, «que usted podría estar experimentando un cierto declive cognitivo, que estaba siendo aislada y que existía la posibilidad de explotación financiera por parte de su familia». La ironía era tan densa que podría haberla cortado con un cuchillo. El señor Chen negó con la cabeza de forma casi imperceptible. «Entiendo», dije con voz calmada. «Un informe anónimo. Qué valiente la persona que lo presentó». Miré de la señora Jenkins al señor Calloway. «Antes de continuar, creo que mi abogado, el señor Chen, tiene algo que podría aclarar la situación». El señor Chen se inclinó hacia adelante y abrió su maletín. No presentó un caótico revoltijo de papeles. Presentó un portafolio delgado y perfectamente organizado. «Señora Jenkins, señor Calloway», comenzó su voz, el epítome de la cortesía profesional. «Anticipamos esta táctica. Como tal, preparamos un informe para ustedes. Les entregó una copia a cada uno. En la página 1 continuó. Encontrarán los resultados de una evaluación neuropsicológica completa realizada a la señora Grant hace 3 semanas a petición de sus planificadores patrimoniales. Como pueden ver, la conclusión del jefe de neurología del hospital universitario es que las funciones cognitivas de la señora Grant se encuentran en el percentil 98 para su grupo de edad». Los ojos de los trabajadores sociales se abrieron de par en par al leer. «En la página 2, prosiguió el señor Chen, su voz endureciéndose ligeramente, encontrarán la transcripción de una notificación formal de adquisición corporativa que fue entregada al señor Julian Grant hace 2 días, detallando la base legal y contractual de la acción. Fue necesaria por una serie de decisiones financieras imprudentes por su parte. Hizo una pausa, dejándoles absorber la información. Y en la página 3 encontrarán la evidencia presentada al Tribunal de Distrito ayer por la mañana sobre un intento por parte del señor Julian Grant y la señora Chloe Grant de obtener una segunda hipoteca fraudulenta sobre una propiedad en copropiedad con la señora Grant, utilizando un poder notarial falsificado. Un pesado silencio llenó la habitación. Los 2 trabajadores sociales levantaron la vista de los documentos, sus expresiones transformadas de la neutralidad profesional a una comprensión naciente. No estaban aquí en una misión de misericordia. Habían sido desplegados como un arma. Presentar un informe falso ante una agencia gubernamental como la suya es un delito penal, afirmó el señor Chen, su voz ahora como el hielo. Es un acto desesperado y malicioso diseñado para acosar e intimidar. Esto ya no es una simple comprobación de bienestar. Ustedes desafortunadamente se han convertido en testigos de una batalla legal en curso. Ya hemos redactado una denuncia penal contra los informantes anónimos, a quienes podemos identificar muy fácilmente. La presentaremos esta tarde. Las máscaras profesionales de los trabajadores sociales habían desaparecido por completo. ¿Lo entendieron? Habían sido utilizados como peones en una guerra de la que no sabían nada. La señora Jenkins se aclaró la garganta. «Gracias por esta información, señor Chen, señora Grant. Es esclarecedora. La incluiremos en nuestro informe oficial. Nuestro caso aquí está claramente cerrado». Se levantaron ansiosos por marcharse. Yo misma los acompañé a la puerta. «Aprecio que hagan su trabajo», les dije con voz sincera. «Debe ser difícil tratar con familias». «No tienen idea, señora», murmuró el señor Calloway antes de partir rápidamente. Cerré la puerta y volví a mi biblioteca. El tablero de ajedrez esperaba. Chloe había intentado derribar todo el tablero. En lugar de eso, acababa de perder a su reina. Cuando un oponente recurre a trucos sucios, crees en tomar represalias del mismo tipo o en usar la elegancia de la ley para exponer su desesperación.
La denuncia penal se presentó a la tarde siguiente. No fue una demanda que acaparara titulares, sino un informe silencioso y metódico entregado a la Fiscalía del Distrito completo, con el testimonio jurado de los 2 trabajadores sociales de servicios de protección para adultos. Era una bomba de tiempo tic-taqueando en silencio, cuya detonación ahora controlaba por completo. Con su ataque desesperado y necio, Chloe y Julián no solo no habían logrado hacerme daño, sino que me habían entregado la última pieza de apalancamiento que necesitaba la amenaza de antecedentes penales. Durante una semana los dejé marinar en ese terror. Permití que el silencio se extendiera, que se convirtiera en una presencia sofocante en sus vidas. Sabía que la medida cautelar había congelado sus activos, que la notificación de adquisición había paralizado su autoridad, y ahora la inminente acusación penal amenazaba su propia libertad. Estaban atrapados, y cada puerta que intentaban estaba cerrada con llave. Sus frenéticas llamadas a los abogados se habrían encontrado con sombrías evaluaciones y exorbitantes honorarios que ya no podían permitirse. Su mundo se había reducido al tamaño de su pánico. Finalmente, cuando consideré que su arrogancia había sido suficientemente ablandada por el miedo, hice que el señor Chen les enviara una citación. No era una solicitud. Era una notificación formal para asistir a una reunión en su oficina para discutir una posible resolución a todos los asuntos legales pendientes. Era el único rayo de esperanza en su oscuro túnel, un salvavidas al que no tenían más remedio que aferrarse. Las oficinas de Chen Tran y asociados estaban diseñadas para comunicar una cosa, un poder silencioso e inquebrantable. La recepción era una sinfonía de mármol gris, acero pulido y madera oscura. El aire era fresco y olía ligeramente a cuero viejo y a tinta cara. Cuando Chloe y Julián fueron conducidos a la sala de conferencias principal, yo ya estaba allí, sentada a la cabeza de una larga e imponente mesa de caoba. El señor Chen se sentaba a mi derecha. No nos levantamos para recibirlos. Se veían disminuidos en este entorno. El traje de Julián, que una vez fue un símbolo de su ambición, ahora parecía quedarle demasiado grande, con los hombros caídos por la derrota. Chloe, por primera vez desde que la conocía, no llevaba una joya llamativa. Estaba vestida con un sencillo vestido negro, su rostro pálido y despojado de su habitual sonrisa desafiante. Parecían lo que eran acusados. Tomaron los asientos frente a nosotros. La vasta extensión de madera pulida entre nosotros se sentía como un abismo. Julián rompió el silencio, su voz quebrándose. Mamá, Evelyn, lo siento mucho. Estábamos equivocados. Chloe estábamos bajo mucha presión. La llamada a los servicios de protección fue un terrible error. Por favor, dinos qué tenemos que hacer para arreglar esto. Haremos lo que sea. Era una súplica patética y predecible. Una apelación a un instinto maternal que hacía mucho tiempo que había perdido el derecho a evocar. No respondí, simplemente asentí al señor Chen. Gracias por venir, comenzó el señor Chen, su voz plana e impersonal. Abrió un único y delgado archivo frente a él. Mis clientes, el señor y la señora Grant, tienen la impresión de que esta reunión es para negociar los términos de la denuncia penal y la medida cautelar sobre su propiedad. Hizo una pausa, dejando que la esperanza tácita flotara en el aire por un momento antes de arrebatársela. Ese es un asunto secundario. Estamos aquí hoy para finalizar la reestructuración corporativa de J Creative. La confusión parpadeó en el rostro de Julián. Reestructuración, pero la empresa está congelada. No podemos hacer nada. Eso es incorrecto, dijo el señor Chen. La empresa no está congelada. Simplemente está bajo una nueva dirección. Deslizó un documento familiar sobre la mesa. Era el pagaré convertible original que habían firmado hacía 3 años. Como saben, se les entregó una notificación de conversión la semana pasada. Nuestro abogado dijo que eso podría impugnarse. Interrumpió Chloe una chispa de su antiguo fuego, regresando. Dijo que era una interpretación agresiva de la cláusula. El señor Chen
La miró a los ojos sin pestañear. Entonces han recibido un mal asesoramiento. La cláusula es blindada y sus acciones proporcionaron una definición de libro de texto de un incumplimiento. La declaración pública en la fiesta de lanzamiento fue un claro intento de dañar la reputación de la señora Grant. La solicitud de hipoteca fraudulenta fue un ataque a sus activos. Y el informe falso a una agencia gubernamental fue un acto malicioso que cae de lleno en la definición de conducta perjudicial. Deslizó un segundo documento mucho más grueso sobre la mesa. La notificación de conversión no fue una oferta, no fue el comienzo de una negociación. Fue la declaración de una acción ya completada. Esto, dijo golpeando la carpeta, es el estatuto corporativo recién presentado para J Creative LLC. Desde las 10:30 a.m. del martes pasado, mi clienta Evelyn Grant es la accionista mayoritaria legalmente registrada con una participación de control del 51%. Este era el jaque mate. Este era el momento en que el rey cae. No fue una explosión fuerte y dramática, sino el clic silencioso y final de una cerradura. Julián miraba la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. El rostro de Chloe era un lienzo en blanco de shock. Su mente por una vez no tenía ninguna réplica ingeniosa, ningún ángulo manipulador que jugar. Se había quedado sin movimientos. Fue solo entonces que hablé mi voz calmada y medida no como una madre, sino como la nueva presidenta del consejo. La reestructuración es bastante simple en realidad, dije, mirando directamente a Julián. Hedge Creative continuará operando. Sin embargo, habrá algunos cambios. El señor Chen servirá como presidente interino para supervisar una auditoría financiera completa. Dejé que mi mirada se posara en Chloe. El personal no esencial y los consultores cuyos contratos no sean beneficiosos para el resultado final de la empresa serán despedidos con efecto inmediato. Tú, Chloe, caes en esa categoría. Tu acuerdo de consultoría queda anulado. Ya no estás afiliada a la empresa en ninguna capacidad. Finalmente, volví a mirar a mi hijo. Tú, Julián, puedes permanecer en tu puesto de director creativo. Sin embargo, tu salario se ajustará para reflejar las tarifas del mercado para una empresa de este tamaño y reportarás a un nuevo CEO que será nombrado por el Consejo, es decir, por mí en los próximos 30 días. Tu desempeño estará sujeto a una estricta revisión trimestral. Me recliné en mi silla. Esto no es una negociación. Esta es la nueva realidad. Su cooperación en esta transición sin problemas será tenida en cuenta. La implicación era clara. La denuncia penal era la espada que pendía sobre sus cabezas. Mientras cumplieran, permanecería en su vaina. Julián se desplomó en su silla a un hombre vaciado. Simplemente asintió incapaz de hablar. Toda la lucha se había ido de él. Chloe estaba blanca, de una furia silenciosa e impotente. Había intentado borrarme, hacerme desaparecer. En cambio, me había convertido en la jefa de su marido, la única árbitra de su futuro financiero, la arquitecta de su humillación. No había desaparecido. Me había vuelto omnipresente. Era el aire que ahora tenían que respirar. La reunión ha terminado, dije, levantándome de mi silla. El señor Chen cerró su archivo. Nos dimos la vuelta y los dejamos allí, sentados en el frío y silencioso monumento a su propia derrota. ¿Es la verdadera victoria la aniquilación completa de tu enemigo, o es tomar el control de su mundo y obligarlo a vivir según tus reglas? Una transferencia de poder nunca es un evento limpio y único. Es un desmoronamiento lento, a menudo brutal, del antiguo régimen. Los días que siguieron a la reunión en el despacho del señor Chen fueron una clase magistral de este proceso. No necesité estar físicamente presente en Gaeta Creative para afirmar mi autoridad. Las estructuras que puse en marcha hicieron el trabajo por mí. El primer hilo del que se tiró fue Chloe. El lunes por la mañana llegó a la oficina, quizás por costumbre o por un último destello de desafío, solo para descubrir que su tarjeta de acceso había sido desactivada. El jefe de seguridad, un hombre que yo había investigado y contratado personalmente,
la recibió en el vestíbulo. Fue cortés, pero firme, informándole que su consultoría había sido terminada y que tenía 30 minutos para recoger sus efectos personales bajo su supervisión. La humillación fue un espectáculo público exactamente como yo pretendía. Los empleados observaban desde detrás de sus monitores cómo Chloe, la autoproclamada reina de Yachty Creative, era escoltada a su antigua oficina. Salió poco después no con bolsos de diseñador, sino con una única y triste caja de cartón que contenía algunos marcos de fotos y una orquídea marchita. Mientras caminaba por la oficina, el silencio fue absoluto. Nadie ofreció una palabra de simpatía. Eran ratas en un barco que se hunde y sabían que ella era la primera en ser arrojada por la borda. Su reinado construido sobre poder prestado e intimidación se había evaporado de la noche a la mañana. El segundo hilo fue Julián. Su título, director creativo, permanecía, pero su significado había sido vaciado. El señor Chen, en su calidad de presidente interino, había instituido inmediatamente una congelación presupuestaria en toda la empresa. Todos los proyectos, incluidas las empresas favoritas de Julián, fueron puestos bajo revisión. Su tarjeta de crédito corporativa fue cancelada. Su cuenta de gastos fue suspendida. Por primera vez, tuvo que presentar una solicitud formal con un análisis detallado de costo-beneficio simplemente para pedir nuevos materiales de arte. Ya no era el fundador visionario. Era un gerente intermedio en una empresa que de repente y sin piedad se centraba en la rentabilidad. Se vio obligado a sentarse en reuniones con contables que cuestionaban cada una de sus decisiones, que destrozaban sus ideas grandiosas con la lógica fría y dura de los números. Su creatividad, que siempre había creído que era su mayor activo, ahora se enmarcaba como una responsabilidad, una extravagancia que la empresa ya no podía permitirse. Se le estaba enseñando la lección que su padre y yo habíamos aprendido décadas atrás. La ambición sin disciplina es solo un camino hacia la bancarrota. El desmoronamiento se extendió rápidamente de sus vidas profesionales a la personal. El estilo de vida que habían construido era una fachada financiada por mi inversión y sus proyectadas ganancias futuras, ambas ahora desaparecidas. Llegó el primer aviso de pago atrasado por el arrendamiento del lujoso todoterreno de Chloe. Luego vino la llamada del club de campo informándoles cortésmente que su membresía estaba suspendida hasta el pago de su cuenta pendiente. Su círculo de amigos, los aduladores y trepadores sociales que los habían orbitado, se desvaneció. Las llamadas cesaron. Las invitaciones a galas y cenas exclusivas se secaron. Observé todo esto desde la distancia a través de los detallados informes diarios proporcionados por el señor Chen. No sentí alegría ni sensación de victoria. Esto no era un juego. Era una operación de salvamento. La auditoría estaba revelando el verdadero alcance de su mala gestión. Habían estado derrochando dinero gastando generosamente en lujos no esenciales, un chef privado para almuerzos con clientes vuelos en primera clase, para conferencias a las que apenas asistían, un retiro de branding en el Caribe, que fue poco más que unas vacaciones. Mi intervención no había sido un acto de venganza, había sido una amputación necesaria para salvar el negocio de una muerte segura. El desmoronamiento final, el que realmente importaba, ocurrió entre ellos. Despojados de su riqueza, su estatus y su armadura social, no les quedaba nada más que el uno al otro, y resultó que eso no era ni de lejos suficiente. Sus discusiones se convirtieron en una presencia constante y corrosiva en la casa que pronto tendrían que vender. Chloe no podía mirar a Julián sin ver a un fracasado, un debilucho que había perdido su reino. Julián no podía mirar a Chloe sin ver a la arquitecta de su caída, la serpiente que le había susurrado veneno al oído. El punto de ruptura, como me relató más tarde David Chen, fue por una joya. Chloe quería vender un collar de diamantes, un regalo de Julián, en sus primeros y embriagadores días, para cubrir sus crecientes facturas legales. Julián, en un momento de claridad,
se dio cuenta de la verdad. No te importa la empresa, ¿verdad?, le había dicho su voz desprovista de su debilidad habitual. Nunca te importó. Solo te importaba el dinero, las fiestas, la ropa. Por supuesto que me importaba el dinero, le había gritado ella de vuelta. ¿Qué más hay? ¿Creías que me enamoré de tu alma de artista brillante y torturado? Me enamoré de tu potencial, de la vida que se suponía que me ibas a dar, y dejaste que tu madre se lo llevara todo. Eso fue todo. La última máscara había caído. Fue el momento en que Julián finalmente comprendió que Chloe nunca lo había amado. Solo había amado la versión de él que yo había creado y financiado. Su ambición había sido un sustituto de la codicia de ella. 2 días después, Chloe se había ido. Hizo las maletas, tomó lo que quedaba en su cuenta conjunta y dejó una nota breve y cruel en la encimera de la cocina. Había desaparecido de su vida tan rápida y completamente como había entrado. Su propósito, ahora que el dinero se había ido, había sido cumplido. Esa tarde recibió un mensaje de texto. Era de un número que no reconocí. Era de David. Está en un avión a Dubái, decía. No volverá. Siento todos los problemas que ha causado Evelyn. Respondí con una simple réplica. Ella era un síntoma, David, no la enfermedad. La verdadera enfermedad era la falta de carácter, un vacío donde debería haber habido responsabilidad. Y ahora mi hijo, despojado de todo, su esposa, su empresa, su riqueza, su orgullo, estaba finalmente solo con ella. El desmoronamiento estaba completo. Ahora la pregunta era, ¿qué se podía reconstruir si es que algo se podía de las ruinas? ¿Crees que el verdadero carácter se revela solo después de que una persona lo ha perdido todo o está presente todo el tiempo simplemente esperando ser puesto a prueba? La ruina tiene un sonido. No es el estruendo de un edificio que se derrumba ni el lamento de las sirenas. Es el profundo y vibrante silencio de una vida que ha sido vaciada. Durante un mes, después de la partida de Chloe, ese fue el único sonido en el mundo de Julián. Vivía en la cámara de eco de su propio fracaso, un fantasma en una casa que ya no era suya, rodeado de muebles que llevaban las etiquetas invisibles de un embargo inminente. Desde mi posición ventajosa observé este silencio. Los informes del señor Chen se volvieron menos sobre maniobras corporativas y más sobre el colapso silencioso y a cámara lenta de la vida de mi hijo. El todoterreno de lujo fue embargado. La notificación oficial de desalojo fue entregada. Vendió lo poco que tenía de valor: relojes gemelos, aparatos electrónicos, por una fracción de su precio, no para una gran escapada, sino para comprar comida. Estaba a la deriva, despojado de las 2 cosas que lo habían definido, la ambición de Chloe y mi dinero. Yo esperé. Este era un crisol necesario. Antes de que algo pudiera ser reconstruido, el solar tenía que ser completamente despejado de escombros. Yo había derribado la estructura condenada. Ahora dependía de él ver si los cimientos todavía eran sólidos. La primera señal de vida. La primera indicación de que algo más que la desesperación podría crecer entre las ruinas, llegó en forma de una acción pequeña, casi insignificante. Julián, el fundador visionario de Iota Creative, el hombre que una vez se había burlado de un hotel de 5 estrellas por tener la marca de champán equivocada, aceptó un trabajo. No usó sus conexiones ni su empañado apellido. Respondió a un anuncio en línea. Se convirtió en diseñador gráfico junior para una pequeña y poco glamurosa firma de marketing en un anodino parque de oficinas al otro lado de la ciudad. Trabajaba por un salario que era inferior al pago mensual de su antiguo coche. Trabajaba en un cubículo bajo luces fluorescentes para un jefe que tenía la mitad de su edad. Llevaba su almuerzo en una bolsa de papel marrón. Fue un acto de profunda humildad, un reconocimiento silencioso de que tenía que empezar de nuevo, no desde la mitad, ni siquiera desde el principio, sino desde una posición de deuda tanto financiera como moral. Cuando el señor Chen me informó, no sentí ni lástima ni orgullo. Simplemente lo registré como un dato. El paciente mostraba un pulso débil. Era un comienzo. Pasaron 2 meses más. 2 meses de silencio.
Entonces un martes por la noche sonó mi teléfono. Era él. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Hola, Julián. Su voz era diferente. La arrogancia se había ido, la desesperación se había ido. En su lugar, había una gravedad silenciosa y fatigada. Hola, mamá, dijo. La palabra mamá sonaba extraña, oxidada por el desuso. No pidió dinero, no pidió ayuda, no puso excusas. Quería que supieras, comenzó. Recibí mi primer sueldo completo la semana pasada. Lo usé para establecer un plan de pago con 2 de los pequeños proveedores de la antigua empresa, a los que nunca pagamos. El impresor y el fotógrafo freelance. No es mucho, solo $100 al mes para cada uno, pero les dije que no faltaría a ningún pago. Guardé silencio permitiendo que sus palabras se asentaran. Esto era más que un dato. Esto era una acción. Esto era carácter. Y continuó su voz cargada de una emoción que ya no podía reprimir. Lo siento. No por la empresa, no por el dinero. Lo siento por quien yo era. Por creer que tu amor era algo que se podía gastar. Por decepcionarte. Te decepcioné, mamá. Esta era la disculpa que nunca había pedido, la que nunca había esperado recibir. No era una súplica de perdón, sino una simple declaración de hechos. Era un reconocimiento de la verdad. Esa es una acción responsable, Julián, dije con voz uniforme. No ofrecería la absolución. Tenía que encontrarla por sí mismo. Asumir la responsabilidad es el primer y más importante paso. Lo sé, dijo. Todavía estoy tratando de resolver el resto. Terminamos la llamada. Me senté en mi biblioteca durante un largo rato con el tablero de ajedrez frente a mí, dispuesto exactamente como estaba el día que vinieron los trabajadores de los servicios de protección. La partida se había ganado hacía mucho tiempo, pero había dejado las piezas en el tablero. Ahora sabía por qué. El juego no había terminado. El protocolo Tormenta nunca se trató solo de destrucción. Tenía una fase final y secreta. La fase 8, la reconstrucción. A la semana siguiente convoqué a Julián a la oficina de J Creative. Llegó a tiempo vestido no con un traje de diseñador, sino con pantalones sencillos y limpios y una camisa de botones. Parecía más delgado, pero sus ojos estaban claros. La oficina a la que entró era un lugar diferente. El arte ostentoso había desaparecido, reemplazado por pizarras blancas cubiertas de cifras de ventas y análisis de mercado. El personal era más reducido, más enfocado. Fue recibido en la recepción por la nueva CEO, una mujer brillante y directa de unos 50 años, llamada Eleanor Vance, a quien había contratado por su reputación como una brillante especialista en reestructuraciones. Lo condujo a la sala de conferencias principal. Yo ya estaba allí con el señor Chen. Le indicamos que se sentara. No hubo charla trivial. Deslicé un delgado portafolio sobre la mesa hacia él. La auditoría de J Creative está completa. Comencé mi voz puramente profesional. La empresa ahora es estable y tiene un camino claro hacia la rentabilidad. Estamos lanzando una nueva división interna. Se llama J Origen. Su misión es centrarse en el trabajo creativo puro, sin marca, desarrollando nuevos talentos y nuevas ideas, lejos de las presiones de la marca principal. Será una incubadora de diseño. Hice una pausa encontrando su mirada. G Origen necesita un mentor principal, no un ejecutivo, no un director, un mentor. El trabajo consiste en guiar a los jóvenes diseñadores, enseñarles a ayudarles a convertir su talento en bruto en habilidades comercializables. El sueldo es modesto, las horas serán largas. No tendrás autoridad presupuestaria, ni poder de contratación, ni cuenta de gastos. Reportarás directamente a la señora Vance, pero tendrás un escritorio, un ordenador y la oportunidad de hacer lo único en lo que siempre fuiste realmente bueno crear. Me recliné. El puesto es tuyo si lo quieres. Él miró el portafolio, sus manos temblando ligeramente mientras lo abría. Vio la simple descripción del trabajo de una página. Vio el salario una fracción del anterior.
Levantó la vista y por primera vez en años vi al hijo que recordaba al niño que solía pasar horas dibujando en su cuaderno, al niño que amaba construir cosas. Había lágrimas asomando en sus ojos, pero no eran lágrimas de vergüenza o arrepentimiento. Eran lágrimas de un alivio profundo y abrumador. Sí, susurró con la voz ahogada. Gracias, sí. Mi trabajo estaba hecho. No había destruido a mi hijo. Había desmantelado una ilusión peligrosa y arrogante que se hacía pasar por mi hijo. Lo había obligado a desaparecer para que el hombre que estaba destinado a ser pudiera finalmente emerger. Chloe quería que yo desapareciera de sus vidas. En cambio, me había convertido en la base de la nueva de ellos, una base construida no sobre el derecho adquirido, sino sobre el respeto ganado. Mi legado no sería el dinero que dejara atrás, sino el carácter que logré salvar de los escombros. El mayor regalo que podía darle a mi hijo no era una red de seguridad, sino una pizarra en blanco, la oportunidad de construir una vida por pequeña que fuera verdaderamente suya. Esa tarde regresé a mi biblioteca. El tablero de ajedrez estaba exactamente donde lo había dejado las piezas congeladas en sus posiciones finales de una partida ganada hacía semanas. Me acerqué mis dedos, trazando la madera fría y pulida de mi reina blanca. Durante un largo momento estudié el tablero no como una vencedora regodeándose sobre un enemigo vencido, sino como una arquitecta revisando un diseño terminado. Con un movimiento silencioso y deliberado, extendí la mano sobre el tablero y tumbé suavemente el rey negro de costado. Es el gesto tradicional de la rendición, el final silencioso y digno de una partida larga y brutal. El tablero estaba ahora despejado. Un nuevo juego con nuevas reglas podía ahora comenzar. ¿Es una segunda oportunidad algo que se puede dar o es algo que debe ganarse pieza por pieza dolorosa